Dale, muchas gracias. Ahí está. Hola, ¿cómo les va? A ver si prenden la camarita, si los veo y le hablo a alguien. Hola, y no hola. a la imagen oscura. ¿Cómo están? Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Victoria Malki, así que bueno, les doy la bienvenida a este seminario de la formación del analista, y hoy particularmente con el tema inconsciente y pulsión. Este seminario es sobre la formación del analista, ¿no? Que está, digamos, relacionado, articulado con el seminario principal del Centro 2, que este año es sobre el seminario 11, los 4 conceptos del psicoanálisis. Bueno, el viernes pasado, ustedes se acuerdan que estuvo Patricio Álvarez trabajando muy minuciosamente el tema de inconsciente y pulsión del seminario 11. Y bueno, yo hoy un poquito la idea que tengo y que quiero compartir con ustedes es, digamos, trabajar sobre el deseo del analista, la función del deseo del analista. Esta función del deseo del analista está íntimamente vinculada con la formación del analista y con el seminario 11. Y después que sitúe algunas cuestiones sobre el deseo del analista, esto, digamos, como que lo voy a utilizar de apoyo, por decir de alguna manera, para trabajar las entrevistas preliminares, ¿no? Esos primeros encuentros que tenemos cuando alguien nos viene a ver, nos viene a consultar. Que, digamos, obviamente lo que se escucha y cómo se escucha tiene que ver con la formación de cada uno. O sea, quería trabajar un poquito sobre eso. Me gustaría que si tienen, digamos, alguna pregunta, se desmuten y me la hagan. Así, digamos, podemos hacer algo, digo, puede que algo no se entienda o que quieren que vuelva a explicar algo. No, me avisan y me preguntan, así lo hacemos también un poquito más, quizás más dinámico. Si tienen ganas del resto de sacarse la camarita, me gustaría. En el seminario 11, en el capítulo 12, donde aparece por primera vez en Lacan la cuestión del deseo del analista. Esto va a estar en la página 163. Antes lo encontramos en la obra de Lacan como el ser del analista, la presencia del analista, hasta llegar a la formulación deseo del analista. Luego, en el seminario 17, conocido como el seminario de los discursos, este año es un seminario del año 69, que posiblemente lo hayan trabajado, el concepto deseo de analista queda subsumido en el discurso del analista. Debbie, ¿me pasás por favor la primera hojita? Dale. Sí, para compartir la pantalla. Ahí está. Les decía que en el seminario 17, este seminario en vez del psicoanálisis, conocido como el seminario de los 4 conceptos, ahí, digamos, este deseo de analista decía que queda, digamos, subsumido, por decirlo de alguna manera, en el del discurso de analista. El discurso de analista está en... ¿Ustedes ven si yo hago así la flechita? No, ¿no? No, bueno, disculpen mi ignorancia, pero pensé que sí. En el discurso analista, que es el segundo, vieron que primero dice discurso del amo, discurso del inconsciente, después aparece el discurso del analista, ¿no? Y está estos 4 elementos.
Y a la derecha les quería explicar un poquito los lugares, por si, no sé si están, digamos, familiarizados con los discursos de Lacan. Los lugares son el lugar de la gente, que está arriba a la izquierda, el otro, que está arriba a la derecha, abajo a la izquierda el lugar de la verdad, y abajo a la derecha el lugar de la producción. Estos lugares no están tan así en el seminario 17, esto está en Radiofonía, que es otro texto de Lacan. En el seminario 17 aparece deseo, verdad, otro, y en lugar de producción aparece pérdida. Pero yo voy a utilizar el de radiofonía, el primero. Entonces le decía que en el discurso del analista, ¿no? El analista, digamos, en el lugar de la gente, haciendo semblante de A. ¿Sí? Haciendo semblante de A, de objeto, ¿no? De objeto A. Opera para causar la división subjetiva del analizante y ponerlo a trabajar. Acá está, arriba a la derecha, el sujeto dividido. De lo que va a resultar al final del análisis la caída de los S1, los significantes primordiales que determinan a un sujeto, abajo a la derecha, que están en el lugar de la producción. Y en el lugar de la verdad, abajo a la izquierda, el saber. ¿Se entiende? ¿Quieren que vuelva? Hágame algún gesto si quieren que vuelva a explicar, o con esto más o menos se entendió lo que quise decir del discurso del analista. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. Después vamos a volver después con esto. Debbie, si querés lo podés sacar, la hojita. Gracias. Freud, en el texto, debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad, que es un texto del año 19, se refirió a 3 pilares en la formación de un analista. El propio análisis, el control o supervisión de la práctica propia de cada uno y la formación teórica. 3 pilares que siempre que Lacan también continuó con este tríptico, digamos, para la formación de un analista. Ahora, Gerardo Arenas, un psicoanalista, ¿no? Él trabaja con respecto a la formación de analista, él incluye un cuarto elemento, que él denomina orientación discursiva. Entendiendo esa orientación discursiva, vamos a poner el ejemplo de Centro 2, como tener ¿cómo decirlo? Como la responsabilidad del lazo, ¿no? De hacer lazo. Y me parece que estos seminarios, este seminario que estoy yo participando, me parece que es producto de eso, ¿no? Una manera de hacer lazo. Ahora, la formación de un analista pasa por diferentes espacios, pero el más importante es el análisis propio. Freud, en el texto Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico, que es un texto que seguramente lo habrán trabajado bastante, texto del año 1912, recomienda, como en otros tantos textos de Freud, digamos, el análisis propio. Lo fundamental de tener una formación, digamos, de experiencia de análisis. O sea, que en el análisis de cada uno, ¿no? Esos análisis propios que tenemos todos, este deseo del analista tiene que poder encontrarse, debe poder encontrarse esta función. Me refiero al deseo del analista. Ahora, la interpretación. La interpretación es una manifestación de este deseo, ¿no? Del deseo del analista, ¿no? Es el instrumento, la herramienta que tenemos para, digamos, interpretar y para poder, digamos, ir dirigiendo la cura. ¿Cómo se interpreta? ¿No? Hay diferentes tipos de interpretación, ¿no? Está la interpretación por alusión, la interpretación como cita, como enigma, etc. Pero ese es algo, digamos, que tiene que ver con el deseo del analista.
Después voy a volver sobre algo de la interpretación. Ahora, ¿qué es el deseo del analista? No es curar al paciente. No se trata de que el analista imponga o dicte su deseo, ¿no?, al analizante. Sin embargo, es el operador de un análisis. Esto significa que su función como deseo del analista excluye en ese deseo el fantasma del analista. Ustedes saben, no lo escribí, el fantasma del analista es el sujeto barrado, Losange A. El fantasma que, yo siempre uso esto, digamos, que me parece esta definición como que es fácil, ¿no?, de entender y que engloba bastante el concepto. Es tiene más vueltas, pero me parece que con decir que es algo así como la ventana, como una ventana que permite interpretar la realidad, me parece que es eso, ¿no? Digamos, el fantasma del analista, de cómo él interpreta algo, tiene que quedar por fuera, no tiene que estar incluido cuando dirige una cura. O sea, esto significa que el deseo del analista no se debe apoyar en la subjetividad del analista. Por supuesto que cada analista tiene su subjetividad, de eso no hay duda, pero no debe apoyarse el deseo en eso. O sea, otra manera también de decirlo es como que no debe incluir la contratransferencia. Ustedes saben que la contratransferencia en los primeros escritos, en los primeros textos, Lacan, digamos, dialoga y se pelea mucho con los post-freudianos, ¿no?, donde utilizaban, digamos, mucho el concepto de la contratransferencia. Y también sabrán cómo Lacan definió a la contratransferencia. Él decía que era la suma de prejuicios del analista. Entonces, podemos decir que la función deseo de analista se manifiesta en la interpretación, a veces, por ejemplo, de la interpretación como alusión. ¿Qué significa la alusión? La alusión significa interpretar de una manera que deja un lugar vacío. ¿Y qué pasa con este lugar vacío? En ese lugar vacío es donde el paciente interpretará desde su propio fantasma. Esto me parece que está en consonancia con así como dejar abierto en la clínica que los pacientes, que los dichos, que las historias nos sorprendan, ¿no? Que cada caso, esto me parece que es algo que no tenemos que dejar de lado, cada caso es un nuevo caso, digamos. Tenemos que escuchar, es cierto que tenemos un saber, pero tenemos que escuchar dejando ese saber de lado y pudiendo dejarnos sorprender de lo que nos dice cada paciente, ¿no? Lacan nos dice que el deseo del analista no tiene nada que ver con el deseo de ser analista. El deseo de analista se sitúa por el acto, ¿no? Eso que conocemos y que habrán escuchado muchas veces, el acto del analista. El analista debe saber operar convenientemente. ¿Qué quiere decir saber operar convenientemente? En principio, diría, como decía antes, que esté el analista lo suficientemente analizado para que, digamos, no intervenir de su fantasma. Pero además también saber que no se trata del sentido de las palabras, ¿no? Digo, de las palabras que dice obviamente el analizante, sino de lo que circula entre ellas. Pero también es interesante, ¿no? Porque, digamos, Lacan siempre decía que él estaba en posición de analizar, ¿no? Y ser analista no es, digamos, desde ese punto de vista analizar a los demás,
sino continual uno en análisis. Lacan en la página 284 del seminario 11 da una definición del deseo del analista. Una definición bastante compleja, dijo bastante compleja como suele ser, digamos, a veces ciertas frases o ciertos escritos de Lacan, ¿no? Él dice, el deseo de analista no es un deseo puro, es el deseo de obtener la diferencia absoluta. Uno podría decir, no es puro porque el deseo es de obtener algo, entonces ya no es un deseo puro. Pero el obtener algo no significa o no se trata de la voluntad del paciente. Se trata, vamos a ir viendo, a ver si se va entendiendo a medida que vamos haciendo esta charla. Ahora, ¿qué significa la diferencia absoluta? ¿No? Él dice, leo, ¿no? Un cachito del párrafo ese, es la que interviene cuando el sujeto confrontado al significante primordial accede por primera vez a la posición de sujeción. Bastante complicado como para entender. Voy a decir un poquito sobre lo que a mí me parece de esto y después vamos a continuar un poco con esto. El recorrido de un análisis es de la apertura al cierre, ¿no? De un inicio de análisis a un final de análisis. Es en el cierre que Lacan se refiere a la sujeción a un significante primordial, que implica todo el camino, ¿no? Digo, ¿qué quiere decir esto? Todo el camino que se realizó con el gran otro, ¿sí? Y al final, el sujeto en un fin de análisis se libera de ese gran otro. Y es ahí cuando Lacan introduce la cuestión del amor. Y acá paro de la cita esa de Lacan, porque después continúa con el final de análisis que nos excede. Yo hoy quiero al revés, hablarles de qué hacemos nosotros cuando recibimos por primera vez un paciente, las primeras entrevistas. Si yo dijera, ¿para qué hace falta, ¿no? que un analista se forme? ¿Para qué? ¿Por qué es tan necesaria esa formación? Digo, voy a hacer estas preguntas teniendo en cuenta de la modalidad del centro 2, ¿no? Entonces diría en principio, para empezar a pensar algo, como lo más básico, para saber qué hacemos cuando recibimos a un posible paciente. ¿Qué escuchamos, por ejemplo, de su sufrimiento? ¿Cómo dirigimos esas entrevistas iniciales? ¿Cómo dirigimos las curas? Los tratamientos, digo, ¿no? Pensémoslo, en principio, en el centro 2, ¿no? Por supuesto que eso es extensivo, obviamente, a los tratamientos particulares que ustedes hagan en consultorio. Bueno, de un poquito de estas entrevistas, de esto que hacemos, o qué debemos hacer, qué hacemos, esto que a veces, sobre todo, no sé si hay mucha gente del GAF, que a lo mejor son, digamos, como muchos recién empiezan la formación, hay muchos graduados jóvenes. Bueno, ¿no? Esos momentos en donde uno se encuentra frente a frente con un paciente y el paciente empieza a hablar y bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo escuchamos? Además de, como decía antes, los 3 pilares fundamentales, pero sobre todo el análisis propio. Las entrevistas preliminares tienen sus antecedentes en la práctica de Freud. ¿Se acuerdan cuando Freud hablaba del tratamiento de ensayo o el tratamiento de prueba, ¿no? Que esto lo habla en el texto Iniciación del Tratamiento, que es un texto de 1913. En Freud, estas entrevistas tenían una finalidad diagnóstica y su número estaba predeterminado. Es con Lacan que hablamos de entradas y salidas
de análisis, ¿no? Y las entradas están determinadas por otras coordenadas que las diagnósticas. El tiempo de las entrevistas preliminares no implica buscar si un paciente es analizable o no analizable, si un paciente tiene estructura, digamos, psicótica o no. Se rige por otras coordenadas, que vamos a tratar de ir trabajándolas. Entonces, no hay un solo modo de comenzar un análisis. No hay un solo modo de entrar en análisis. Hablamos de modos o formas de inicio de análisis. Lacan se va a diferenciar, como les decía al principio, de los post-freudianos. En los primeros textos, digamos, Lacan decía antes, discutía mucho, ¿no? Digamos, y por ejemplo, una de las cosas que discutía era si para interpretar tenía que estar instalada o no la transferencia, ¿se acuerdan de eso, no? O sea, y con Lacan, digamos, vamos a ver por qué decimos esto, no esperamos la transferencia para interpretar, sino que la interpretación es lo que crea la transferencia. Lacan se ocupa de las entradas paradigmáticas, podríamos decir, del psicoanálisis, ¿no? Como es el caso Dora, como el caso de Histeria y el nombre de las ratas como obsesión. Digamos, se ocupa en los textos Intervención sobre la transferencia, que es un texto del 1951, antes de que Lacan declare el inicio de su enseñanza, y Función y campo de la palabra, que es del 53, que es ahí donde inicia su enseñanza, donde él declara el comienzo de su enseñanza, con El hombre de las ratas. Pero hay un texto que es La dirección de la cura, la dirección de la cura y los principios de su poder, que es un texto del 58, y ahí se va a referir a la rectificación subjetiva. Rectificación subjetiva, para el comienzo de un análisis. Esta rectificación está del lado del paciente, del analizante. Esta rectificación no es sin la interpretación del analista. No hay un análisis estándar. No es algo rígido. Es podríamos decir, como una interpretación original. La rectificación subjetiva significa que el sujeto tiene que implicarse en lo que le pasa. Podríamos decir, no podríamos, decimos que es una implicación subjetiva nueva, que es diferente a la que traía. Eso es lo que tiene que producir este movimiento de las entrevistas preliminares para el paciente poder decir que entra en tratamiento. Entonces, esta nueva implicación subjetiva va a traer un nuevo sujeto. Ya no va a ser el mismo sujeto. Es como que quien diría un antes y un después. Podríamos decir un antes y un después luego de esa dirección de analista que hizo que el sujeto aparezca dividido. Entonces, esta nueva subjetivación que hablábamos implica un desplazamiento. ¿De qué? De la queja. Ustedes vieron que muchos pacientes vienen, se quejan de la madre, del marido, de las amigas, de los compañeros del trabajo, digamos, se quejan. Digamos, ¿y qué hacemos cuando escuchamos esa queja? Tenemos que ver de cómo se puede intervenir caso por caso para que ese paciente se pueda implicar en la queja. Porque a veces lo que suele pasar, que hay como, no quiero hacer algo general, pero como que hubiera como un común denominador en esas quejas. Entonces, digamos, el paciente se tiene que poder implicar en eso. Entonces, esta implicancia, digamos, de implicarse en el mensaje, ¿no? En su propio mensaje, ¿no? Implicarse en la queja, ¿no? Se obtiene, digamos, como una vinculación con el gran otro, con el otro grandote. Entonces decimos,
El análisis o un análisis se instala cuando la verdad se anuda a una satisfacción de la pulsión. O sea, cuando la verdad se anuda a una satisfacción de la pulsión, a un goce. ¿Sí? De este anudamiento, ¿no?, de la satisfacción y la verdad, da cuenta el historial del hombre de las ratas. Supongo que lo habrán trabajado, o acá, o en otros espacios de formación, o en la facultad seguro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en el tormento de las ratas, contados por el capitán Cruel, toda la cuestión del pago de las deudas, ¿se acuerdan? Todas esas volteretas, por decir de alguna manera, que hace el hombre de las ratas para pagar esa deuda? Freud escucha que al relatar ese tormento está habitado por un goce desconocido para él. Y cuando, ¿se acuerdan cuando que Freud tiene una intervención, ahí interpreta, marca ese momento, ¿no? Y es ahí cuando se pone en juego la verdad, ¿no? Y con esa verdad que aparece, ese nuevo goce, ese goce que lo involucra a él como sujeto, aparece un nuevo sentido empapado de goce. Entonces, acá tenemos una nueva implicación del sujeto. O sea, que este espacio el espacio analítico produce un goce que lo implica. Entonces, se trata, partiendo de la cadena significante, ¿no?, S1, S2, existente en un sujeto capaz de movilizar la posición inicial en su relación con el goce. ¿Vuelvo? La vuelvo a repetir, ¿no? Se parte de esa cadena inicial, esa cadena significante inicial, ¿no?, en todo sujeto, ¿no?, que existen sujetos, ¿no?, capaz de movilizar la posición inicial del sujeto en su relación con el goce. O sea, eso, digamos, sería donde tenemos que dirigir nuestra dirección. Victoria, discúlpame, soy Sí. Fernanda Massa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahí también, no veía quién hablaba. ¿Qué tal, Fernanda? Me parece muy bueno, muy lindo y me parece interesantísimo. Solo que lo que vos llamabas la intervención de Freud, digamos, es cuando Freud hace alusión a algo del mismo, ¿no? También. ¿A cuál te referías? Está bien lo que decís vos, pero no me refería a ese momento, sino cuando él, ¿te acuerdan cuando el hombre de las ratas le está contando el episodio y se levanta del diván, empieza a caminar, ¿no? Digamos, no podía terminar de contar ese episodio que era las ratas en el ano. Ah, ok, porque yo pensaba que era cuando Freud le dice algo así como que a él lo ponía en una posición de ser Cruel. el capitán Cruel. Exacto, no. Está bien eso, pero no, en ese caso no era eso. Perfecto. Es ese goce que él lo involucra, ¿no? Digamos, acuérdense cómo él, digamos, miren, yo no traje acá, no subí el texto de Freud, pero todas las vueltas que da él no le salía, no podía ponerle palabras, ¿no? Entonces, Freud pesca eso y lo toma, ¿no? Digamos, y ahí es cuando hay una nueva verdad, una articulación entre la verdad y el goce. Para Freud no hablaba de goce, para Freud era la pulsión, entre la verdad y la pulsión. En este caso, esa pulsión anal, el goce anal. Como si no hubiese podido escucharse decir esa palabra al paciente, digamos, ¿no? Claro, era algo un goce que lo sobrepasaba. Ah, ok. Un goce que lo sobrepasaba. Digo, pero si Freud en este caso, o cualquiera de ustedes, de nosotros, que hacemos una intervención, cuando marcamos ese momento, es como que a partir de ahí, es como que hay un antes y un después. Digamos, ya para el paciente no es lo mismo.
Por eso decía, Claro, un porque nuevo Freud ahí, sujeto. Freud le pesca el goce en algún momento creo que Freud dice algo así como ese rostro como con esa cara como de goce, si bien no lo dice exactamente así, pero eso es lo que yo recuerdo. Exactamente, es eso lo que también se lo Adriana, lo que pesca, recordás. Es claro, así. se lo pesca y se lo marca, y eso es tal como vos decís, es un antes y un después, Exacto, es insoslayable. Sí, sí. sí, sí, tal cual, es así. Y después digo, es decir, por eso traía ese ejemplo, porque me parece que con ese ejemplo, digamos, como que todos entendemos de lo que hablamos, ¿no? Interesantísimo el ejemplo y muy gráfico, gracias. Entonces, hablamos del desplazamiento de la queja, hablamos de la implicación en los dichos, ¿no?, del paciente, de la implicación en su mensaje, y esto hace que se produzca en el sujeto una rectificación subjetiva. Ojo, digo esto, ¿no? No es que se tiene que producir todo esto para que nosotros digamos, ahí está la entrada en análisis, ¿no? No. Mira, algún paciente puede decir, bueno, yo me quejo siempre de mi marido, pero en realidad yo tal cosa. O a mí me pasa tal cosa, ¿no? Digamos, cuando hay algún movimiento y se corre de que la culpa tiene, vamos a suponer, el marido, ¿no? No hace falta que estén todos estos ítems que voy diciendo, ¿no? Digamos, se puede dar uno, por eso decía, no hay algo estándar, no hay algo rígido. Puede haber un desplazamiento de la queja, ¿no? Digamos, que la queja deje, no sé, digamos, se quede articulado con algún dicho del paciente, pero bueno, esto, no hace falta que estén todos, esto es fundamental, me parece, como para poder entender un poquito esto. Entonces, para Freud, acuérdense, se trata de producir una nueva neurosis, ¿no? Lo que llamábamos una neurosis de transferencia. Esto implica que el análisis, ¿no?, un análisis se propone para curar para curar al paciente con una nueva neurosis. Digo, curar entre comillas, porque hablamos antes de que no se trata de curar al paciente, ¿no? Por eso lo dije así. Para Lacan, el análisis reproduce la neurosis haciendo converger su acción hacia un significante que es lo que conocemos como el S1, ese significante que marca el cuerpo, ese punto traumático de un sujeto, ¿no? Entonces, a ese significante que nombramos como S1 es donde se fija la repetición. Acuérdense que si ustedes tienen trabajado, si lo vienen más o menos siguiendo el seminario 11 que trabajan acá las colegas, ustedes van a ver que Lacan ahí dice que la repetición es repetición de goce. Entonces, Lacan sitúa como entrada en análisis, podríamos decir como la producción de ese S1, de ese significante amo, que no es el significante, para no confundirlos, que no es el significante el S1 que seguramente suelen escuchar con el fin de análisis. Son los S1 que determinan un sujeto. Y sobre ese... Victoria, ¿este Sí. S1 es el de la represión primaria? Bien, digamos que es el de la represión primaria. Trabajémoslo por ese sí. Sí. Te lo pregunto para sumar a la clase del otro día de Patricio Álvarez, que justamente se refirió a esto, por eso bueno, bien. Él decía un significante, el S1 fijado a la pulsión, que no tiene sentido, que está ligado al fantasma, y que aparece en el cierre del inconsciente, digamos, cuando está el paciente frente al analista, ¿no? Exacto, lo dijiste perfecto, es así. Perfecto, perfecto. Simplemente para poder integrar un poco, gracias. Sí. Más o menos lo fuimos conversando con Patricio para tener, digamos, una cierta continuidad, así que bueno, me alegro de que esté cumplido el objetivo. Sí, muchas gracias. Ahora, ¿para qué las entrevistas preliminares entonces? ¿No? En las entrevistas preliminares se trata de la apertura del paciente, ¿no? Sería
la apertura del inconsciente, ¿no?, estructurado como un lenguaje, ¿no? ¿Qué quiere decir inconsciente estructurado como un lenguaje? Que se rige por mismas leyes. ¿Se acuerda con Signorelli, digamos, el olvido de nombres propios, ¿no? Es, digamos, las leyes, metáfora y metonimia, o condensación y desplazamiento, ¿sí? Esta formalización, digamos, de la puerta de entrada, es lo que Lacan va a trabajar como el algoritmo de la transferencia. Este algoritmo, bueno, ahora después me voy a entrar un poquito más ahí. Entonces, podríamos decir, la verdadera respuesta a la pregunta sobre el modo de entrada en análisis es que uno entra cuando se instala la transferencia. Pero ojo, es lo que yo decía antes, no es que hay que esperar a transferencia para interpretar, sino que la interpretación es lo que crea la transferencia, el amor de transferencia. Debbie, ¿me pones por favor la hojita 2 con el algoritmo de la transferencia? Dale. Gracias. Supongo que seguramente ustedes tienen trabajado este algoritmo de transferencia, lo habrán trabajado. Lacan lo expone en un escrito que se llama La Proposición de Octubre de 1967. Es un texto que está en otros escritos. Ahora, en esta proposición, en este escrito, Lacan nos guía en el accionar del analista. Ahora le voy a explicar un poquito, lo vamos a ir explicando, pero le quiero agregar algo más. Este algoritmo que Lacan llama de la transferencia, matematiza la entrada a través de la transferencia como suposición de un otro grandote a quien dirigirse. Eso sería lo que matematiza este algoritmo de la transferencia. Fíjense que en la parte de arriba de este matema está ST, que es el significante de la transferencia. También puede estar el matema, la E, digamos, épsilon, la letra que es el matema del síntoma, ¿no? Es el significante de la transferencia, o ese matema del síntoma, se dirige a un significante cualquiera. Ese significante cualquiera es el analista, lo voy a ir explicando, pero ahora les quiero explicar la fórmula. Ese significante cualquiera es ocupado por un analista cualquiera, ¿no?, que viene a representar al psicoanálisis, por decirlo de una manera. Esta línea que separa el piso superior del inferior es lo que conocemos como la línea de la represión. Y debajo de esa línea de la represión está el significado, ustedes ven que está la S en minúscula, el significado de la suposición del saber inconsciente del analizante, del paciente. Entonces, lo dejo todavía porque voy a volver para explicar algo más, pero vamos a seguir un poquito más a ver si podemos avanzar por un poquito más. El analista es presentado en el texto de Lacan, Variantes de la cura tipo, como aquel que se apropia del poder discrecional, estoy leyendo, del poder discrecional propio a toda circulación de la palabra y elevando ese poder se hace oyente. Esto es lo que trabaja, esto que siempre escuchamos, el poder discrecional de analista, o el poder discrecional del oyente, ¿no? Esto que se escucha acá. Ahora, el fundamento de la transferencia queda ubicado en una doble operación, ¿no? Una suposición de saber por una parte, imputado a un sujeto, ¿sí? Digamos. Por eso lo puse acá, supuesto, digamos, y abajo, sujeto, saber.
digamos, esta S minúscula de abajo es un sujeto supuesto para ir, digamos, produciendo saber inconsciente. Entonces, de estas dos vertientes o dos lecturas, una es la suposición inconsciente de un sujeto que hablábamos recién, este supuesto saber ahí desplegando en un análisis, pero también, fíjense, también está incluido el analista, el saber supuesto del analista. Lacan dice en la página 233 del seminario 11, él dice, el sujeto al que se le supone saber en el análisis es el analista. Entonces digo, esta doble vertiente o esta doble lectura, ¿no? Supuesto, digamos, supuesto saber del paciente y ese lugar de supuesto saber del analista. Entonces, el analista es llamado en ese punto de suposición y es de ahí que el amor de transferencia va a recibir sus coordenadas. Amo a quien le supongo un saber. Esto, si no recuerdo mal, lo trabaja Lacan, lo dice en el seminario 20. Ahora, el sintagma de Lacan, el sujeto, supuesto saber, que se conoce como las 3 S, mayúsculas, nos ordena las entradas en análisis. Ustedes saben que un sintagma, bueno, no sé si lo saben, pero un sintagma es una palabra o un conjunto de palabras, ¿no?, que forman una unidad y que cumplen una determinada función. Este algoritmo del sujeto, supuesto saber, permite extraer la situación analítica del registro de la intersubjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que el analista no está ubicado de yo a yo con el paciente, sino que ocupa el lugar del gran otro. Por eso decíamos antes el poder discrecional del oyente. Cómo el analista se ubica en el lugar del gran otro. Entonces, el sujeto supuesto saber define la transferencia freudiana. Lacan define la transferencia freudiana en su relación con el saber. Por eso yo decía antes, amo a aquel que le supongo un saber sobre lo que me pasa. Ahora, cuando decimos amo a aquel que le supongo un saber sobre lo que me pasa, sobre mi sufrimiento, sobre mi síntoma, es un amor fundado en el no sé. No sé lo que me pasa, no sé por qué lo digo, no sé bien lo que quiero. Pero sabemos que en este no saber en lo que digo hay un saber supuesto del inconsciente, que es lo que marcamos en la línea inferior del matema de algoritmo de transferencia. El amor al saber es un paso necesario de la entrada en análisis, porque instala, esto es muy importante, la transferencia simbólica en el sujeto y el gran otro. El saber supuesto del inconsciente tiene que ver con la represión. Por eso yo les decía, debajo de la línea de la represión está el saber supuesto del paciente. Ahora, el tiempo en las entrevistas preliminares, las primeras entrevistas, ya no las pensamos como diagnósticas, sino que ahora lo pensamos como el tiempo de producción de este significante de la transferencia o este matema del síntoma, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la producción, digamos, con el trabajo de este algoritmo, con el trabajo de la transferencia, ¿no? Que es cómo en ese síntoma, ese significante de la transferencia, que es el síntoma, es cómo el sujeto dirige su palabra al gran otro, o sea, al analista. Esto es lo que también a veces logramos, ¿no? Digamos, como el significante, dar forma del síntoma. ¿Vieron cuando hablamos, cuando uno, digamos, recibe un paciente, digamos, el paciente hay que darle forma al síntoma? ¿Vieron cuando se dice así? Bueno, digamos, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Digamos,
ver, digamos, escuchar, poder escuchar, digamos, el goce que invade a ese sujeto, o el goce que domina a ese sujeto. O la satisfacción, si lo quiere decir en términos freudianos, la satisfacción pulsional que invade, que invade a ese sujeto, que domina a ese sujeto. Entonces, el analista, quizás en algunas cosas me voy repitiendo, pero lo hago a veces como para que quede más claro. El analista se aloja entonces en el lugar del gran otro, ¿no? A quien el analizante se dirige. Entonces, el síntoma es tomado en la transferencia como pregunta, como les decía antes. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? No hay análisis sin el encuentro con un analista que pueda, por su presencia, encarnar para el sujeto que consulta el sujeto supuesto saber. Si no se instala este sujeto supuesto saber, no hay, digamos, posibilidad de que haya un análisis. Pero también es cierto, esto que yo decía antes, que no son, ya las entrevistas no son diagnósticas, no hay un tiempo predeterminado. Digamos, uno puede tener en entrevistas a un paciente años, digamos, ¿no? Digamos, y no por eso, no porque no pase nada en esas entrevistas, pero no hay, digamos, esta entrada en análisis, no hay algo de todo lo que vengo hablando. Entonces, vuelvo a lo mismo. El deseo del analista es el que opera en un análisis. En las entradas de análisis tiene que ver, o se trata, de la apertura del inconsciente. Esto quiere decir lo que decía antes, una modificación en la posición subjetiva. ¿No? Entonces, uno puede decir, entonces, vamos a suponer, ¿no? De un sujeto que se queja mucho, ¿no? De una histeria, ¿no? Que vieron que los sujetos con estructura histérica se quejan. Entonces, digamos, cuando algo de eso puede implicar el sujeto, digamos, ahí hay una modificación de la posición. Y esta modificación subjetiva tiene un estatuto preciso en la estructura. ¿Y esto qué es? Es una escansión en la cura, una marca, ¿no? Es un momento inaugural que a veces, aunque no se lo identifica, resulta crucial. Digo porque a veces puede pasar que no se lo identifique de esa manera, pero es como un antes y un después, es crucial esa escansión. Entonces yo le decía que el analista es un significante cualquiera, que acá Lacan lo pone como SQ. Está ahí para permitir que ese efecto de significación que está abajo de la barra se produzca. Que cada palabra que el sujeto diga o dice pueda ser entendida de otra manera. Y uno se podría preguntar, ¿por qué sería que ahí hay efecto de amor? ¿No? ¿Por qué decimos que hay amor en eso? Amor de transferencia. Recuerden que la definición que da Lacan del amor es dar lo que no se tiene. Y en el análisis se trata también de eso. De dar, de producir un saber que el sujeto no tiene, o no sabe que lo tiene, o no dispone de ese saber. Se trata casualmente de un análisis que pueda, digamos, producir ese saber inconsciente. Entonces, el significante cualquiera es un significante que el sujeto encuentra en la persona del analista, que representa, como les decía antes, el psicoanálisis. Digo esto porque, repito esto, porque a veces uno hay otras transferencias, ¿no? Sí, David, te aviso porque quiero volver a usar un cachito de vuelta, ¿sabes? Digamos, uno también tiene transferencia con un médico, ¿no? Digamos, uno tiene otras transferencias, pero no esto me estoy refiriendo a transferencia específica, ¿no? Por eso me gustó como representante, con un analista, con un representante del psicoanálisis. Entonces, esa significación de saber que se produce llega a ser referencia.
lo que sucede es que de la significación de saber se pasa a la significación de verdad. Verdad sobre el goce de ese sujeto. Digo algo más sobre esta cuestión de la suposición, así sacamos la imagen. Esta doble suposición, ¿no? Yo decía, del lado del saber supuesto inconsciente del paciente y el lugar de supuesto saber que se le adjudica a la persona que se consulta, al analista. La del sujeto vendría a ser como corolario o como resultado a la división y su esencia transferencial. Digo, acá el sujeto está como significado, eso es muy importante. Y por otro lado, lo que le decía antes, la del saber del gran otro, que es la del analista. Entonces, producto de esta instalación del sujeto supuesto saber es lo que se produce como la división subjetiva. Cuando el sujeto queda dividido por el goce, ¿no? Si volvemos al ejemplo del hombre y las ratas, cómo el hombre y las ratas queda dividido, ¿no? Digamos, algo lo divide. Eso es la división subjetiva, y ahí podríamos sancionar la entrada en análisis. El sujeto, para que se pueda instalar un análisis o un futuro análisis, tiene que amar a su inconsciente. Si no ama a su inconsciente, es difícil que pueda aparecer el significado de ese saber supuesto inconsciente. Y el analista tiene que poder producir, hacer existir ese amor al inconsciente en el paciente. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir anudar la formación del sujeto supuesto, al saber, ¿no?, con la cadena de saber inconsciente. Esa articulación tiene que estar fomentada, ¿no? Digamos, tiene que poderla producir el analista. Bien. Débora, si querés, la podés sacar y te agradezco mucho. A ver, paramos. Yo tengo para decirles alguna cosita más, pero ¿quieren preguntar algo? ¿Quieren que conversemos sobre algo, sobre esto que estamos diciendo? ¿Alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? ¿Cosas que no entendieron? En ese caso se desmutean y... ¿Se entendió todo bien? Me alegro. Qué bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bien, me alegro. ¿Ninguna pregunta entonces? ¿Ninguna aclaración? ¿Ningún agregado? ¿Nada? Yo quería hacer una consulta, pero estaba Dale, viendo... Adriana, ¿no? Sí, Adriana, estamos hablando siempre de los casos de neurosis, y me preguntaba cómo es esto, digamos, de la entrada de análisis, si es que se llama entrada en análisis en los casos de psicosis, porque el analista ya no está, digamos, en el lugar de sujeto supuesto saber, puede ser un testigo, ¿no? O un amigo que lo escucha, digamos. Pero bueno, mi consulta era puntualmente sobre eso. Pero es muy linda tu pregunta, es muy linda. Sí, estamos hablando de casos de, digamos, de neurosis. Ustedes saben que con la última clínica de Lacan no hablamos tanto de estructura, no está tan dividido, no es estructura. Pero en casos de psicosis no podemos hablar, ¿sí?, digamos, de entrada en análisis en los mismos términos que hablamos de neurosis. Digamos, en principio podríamos decir que un analista, vamos a suponer en un caso de psicosis, ocupe el lugar del gran otro, es un problema, ¿no? Y ustedes se acuerdan de ese famoso caso Gerald, ¿no? Cuando, imagino que tanto que lo dimos en la facultad y que lo estudiamos, ¿no?, digamos, en diferentes espacios. Como en el caso de él, ¿cómo se acuerdan? ¿Cómo favoreció el desencadenamiento? Digamos, no es conveniente que, digamos,
analista ocupe ese lugar. Entonces sí, no hablamos en los mismos términos, por supuesto que no hablamos casualmente, un psicótico, lo digo en líneas generales, después habrá que ver caso por caso, pero digo, no es el lugar del gran otro, el lugar del supuesto saber, digamos. Acuérdense que casualmente lo que desencadena la psicosis en Sherlock es el saber de Fletcher, ¿se acuerdan? Cuando le dice, bueno, creo que le dice así, la clínica, la psiquiatría avanzó mucho, ¿no? Hay tanta medicación, ¿no? Qué sé yo. Bueno, él ahí se desencadena, ¿no? Entonces digo, no es por supuesto que no es la misma, y estamos hablando de casos de neurosis, exactamente. Pero quería hacer otra cosa también. Y acá es otra, bueno, se me fue la idea, pero bueno. Acá también es importante decir esto, que es, digamos, Freud, ¿se acuerdan que él no trabajaba con casos de psicosis? Entonces, las entrevistas preliminares también tenían la función de, digamos, diagnósticas, ¿no? Porque es que, digamos, es Lacan que dice no retroceder ante la psicosis. Es con Lacan que atendemos, digamos, pacientes psicóticos. Y que hay análisis y que se llevan a cabo, por supuesto, en condiciones diferentes, ¿no? Digamos, hay otra cuestión más del imaginario con la psicosis, ¿no? Digamos, no hay esa relación con el gran otro. Bueno, acá sería muy interesante, sería como para dar un seminario otro, ¿no? Digamos, con respecto a toda esta cuestión. Acuérdense cuando Lacan, no me acuerdo ahora en qué texto, cuando él habla del lugar de analista en la psicosis, cuando habla y dice del lugar de testigo, ¿se acuerdan? Sí, ¿No? sería Digamos, interesante si se pudiera hacer un seminario o un taller en base a esto, porque es como que es otra clínica, ¿no? sí. ¿Tienen muchos pacientes así que ustedes piensan que son casos de psicosis en tratamiento? O más o menos, ¿no? Sí, algunos sí. Yo veía, y son muchos del gas, o hay de muchos del DITEC. ¿No saben? ¿No? Bueno. Porque quizás en el DITEC me parece que hay más clínica, digamos, quizás hay más pacientes, ¿no? Digamos, con estructura psicótica, puede ser una. Digamos, a lo mejor con los que recién empiezan la formación, bueno, es más, requiere de otra experiencia, ¿no? Digamos, los casos de psicosis. Perdón, quería algo que se me vino. Algo que se me vino para pensar, que me parece que el algoritmo de la transferencia de este supuesto sujeto al saber viene al campo de la neurosis, ya que en la psicosis no me parece que haya un supuesto saber, sino lo que hay es certeza. Entonces, claro, no se puede instalar de esta forma la transferencia bajo este algoritmo, ¿no? Exactamente, sí, no, por eso decía, en la psicosis el analista no está en el lugar del otro, no hay un supuesto casualmente, el saber en transferencia es peligroso en la psicosis. Sí, es, no sé si, a lo mejor no fui clara cuando lo dije, pero sí, no es en las mismas condiciones, el algoritmo no es para la psicosis, en los términos que estoy planteando yo, ¿no? En términos que lo plantea Lacan en la proposición, ¿no? Sí, totalmente. Sí. ¿Alguna cuestión, alguna aclaración más? A lo mejor está bueno que digan esto, porque a lo mejor yo pienso que lo digo y a lo mejor no soy tan clara y dejo a lo mejor ciertas cosas oscuras. ¿Nada? ¿No? Bueno, ¿sigo? No sé en qué me quedé. Alguien me había preguntado de la psicosis y más o menos quedó más o menos respondida esa pregunta. ¿Sí? Bien. Lacan decía que para que alguien, digamos, esté dispuesto a empezar un análisis, el esfuerzo de un análisis
hace falta, decía él, que algo empuje. ¿Y qué es ese que algo empuje? ¿No? Por ejemplo, algo repentino, algo inesperado, ¿no? Algo inesperado en el sentido que se cruza en el camino y ya el sujeto no es el mismo después de ese acontecimiento, ¿no? Donde algo, digamos, ya, digamos, como decirlo, como un antes y un después, digamos, ya no es el mismo sujeto. Donde puede ser un acontecimiento fugaz, y de ese acontecimiento fugaz el sujeto sale transformado. Entonces, esa conmoción, ¿no? que hace que un sujeto a lo mejor, vieron que a veces uno recibe a un paciente y a lo mejor cuenta algo que le pasa hace mucho tiempo, ¿no? Y uno le pregunta, ¿y qué lo llevó a consultar ahora? ¿No? Digamos, a veces hay pacientes que tienen, no sé, un síntoma, qué sé yo, toda la vida, ¿no? Sobre todo los obsesivos, ¿no? Y uno le pregunté, pero ¿qué lo llevó? Tiene que haber pasado algo para que ese sujeto en este momento decida consultar y no antes. Entonces, esa conmoción que tiene, que se revela, que siente, que tiene el sujeto, es una vacilación subjetiva. El sujeto vacila. Vacila con algo que lo sobrepasa, como que no dispone de los significantes para hacer frente, para dar una respuesta, o para darse una respuesta. Le falta saber para eso. Y Lacan decía, otra cosa que también decía, no hay causa sino de lo que falla. ¿Qué quiere decir? No hay causa sino de lo que falla. Que un síntoma, para hacerse analizable, requiere que aparezca o que surja esa dimensión de causa. Es una causa oculta para el sujeto. Por eso decíamos antes el saber desconocido por el sujeto. Un saber que no sabe, que lo tiene. Un saber que no sabe, que, digamos, que dispone de él. Bueno, y es el saber que tiene que producirse en un análisis. Entonces, cada análisis siempre empieza con la búsqueda de una causa. Ahora, en ese ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tal cosa? Hay una histerización. En esa histerización, yo había puesto, no sé si ustedes copiaron la hojita que yo había puesto, los matemas, el discurso de la histeria, ¿no? El discurso de la histeria es el único discurso que produce saber. Entonces, uno podría decir que un paciente que se presenta, ¿no? Digamos, a consulta, lo estoy diciendo en líneas muy generales, y luego para ayudar a, digamos, como a bajar un poquito lo que decimos. A lo mejor por hacerlo demasiado didáctico, lo hago demasiado fácil. Pero digamos, un sujeto cuando, digamos, está en el discurso del amo, ¿no? El discurso del inconsciente. Es después, cuando aparece, digamos, algo de una pregunta, algo como se puede implicar, que aparece la histerización, el discurso histérico. Pero eso no significa que pasó el discurso del amo, el discurso del inconsciente, al discurso histérico y aquí cae. Siempre un análisis se va del discurso del inconsciente al discurso histérico, al discurso del analista, es rotación. Entonces, lo que yo les dije, que esos elementos que están en me olvidé de decírselos, esos elementos que están en los matemas del discurso, que es el sujeto dividido, el A, de objeto causa, de deseo, el S1 y el S2, esos 4 elementos van rotando con un cuarto de vuelta. Y en cada vuelta se va constituyendo un discurso. Y los discursos son formas de lazo social. Entonces, para que cuando aparece esa pregunta al significante cualquiera, al analista, sobre lo que le pasa, sobre ese síntoma, ya eso implica una histerización, es una pregunta al gran otro. Entonces,
Porque el sujeto se presenta en una posición de no saber, no sabe lo que le pasa. Y esto es lo que constituye al sujeto supuesto saber. Vuelvo, ya que preguntaron, estamos hablando de neurosis, ¿sí? No de psicosis. También podemos decir que la suposición de sujeto supuesto saber del lado del analista es un disfraz. ¿Por qué digo que es un disfraz? Porque el analista eso lo tiene que creer, que sabe, porque en realidad no sabe, digamos, los significantes que determinaban a ese sujeto, ¿no? Por eso hay que dejarse sorprender escuchando, y no dar sentido, que aparezcan los significantes del paciente. Y digo que un disfraz porque, digamos, si el analista se cree ese lugar de sujeto supuesto saber, es lo que se conoce como la infatuación del analista, como que se la cree. Entonces, el inconsciente es un saber que trabaja, S1, S2. ¿Se acuerdan la cadena, no? El S1 hace trabajar al saber inconsciente, que es el S2. Ahora, con un poco de todo esto que fuimos diciendo, me parece que podemos quizás poder pensar por qué son tan necesarias las supervisiones, ¿no? El control de la práctica que hacemos, ¿no? Digamos, porque hay cosas que uno, digamos, por los propios, a veces, síntomas de uno, ciertas cosas no trabajadas, no esclarecidas, digamos, obstaculizan la escucha con el paciente. Entonces, por eso es tan importante, digamos, el control, que controlen, ¿no? Porque siempre está, digamos, lo que uno escucha y lo que no escucha tiene que ver con la formación de cada uno. Con el análisis, con el control y con la teoría, ¿no? La teoría, digamos, sin teoría no podríamos trabajar en psicoanálisis, porque no sabríamos por dónde escuchar tampoco, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutitos. Lo dejaría acá, ¿no? Después salió otra cuestión que quería trabajar, pero la dejamos acá porque ya me parece que ya estamos bastantes con esto. Me gustaría, sí, para ir cerrando, si tienen alguna pregunta, si tienen algo. ¿Nada? ¿Han trabajado? Háganme en todo caso, hay muchos que están con la cámara apagada. Digamos, los que están con cámara abierta, ¿han trabajado esto en algún espacio? Esta cuestión de cómo pensar estos momentos iniciales de cuando recibimos a los pacientes. ¿Han podido, digamos, trabajar algo de eso? ¿Han leído algo? ¿No? La dirección de la cura, me imagino que sí, digamos que es donde hay la rectificación subjetiva. ¿Sí? ¿Han trabajado? ¿Qué textos? Adriana me está contestando ahí. Adriana, ¿con qué textos han trabajado? ¿La dirección de la cura o cuál? Con la dirección de la cura y también con los textos de, viste que está el de transferencia, el seminario 8 creo que es, y Sí, pero... con los textos de Freud, que es muy interesante sobre la dinámica de la transferencia. Muy interesante la visión. Sí, es muy, sí, bien. Pero no digamos de estas entrevistas, de la diferencia, por ejemplo, entre las entrevistas iniciales entre Freud y entre Lacan. Lo que pasa es que yo puntualmente para la tesis tomé de otros autores, ¿viste? De Gabriel Lombardi tomé rectificación subjetiva, de David Lasnik también tomé sobre lo que son las entrevistas preliminares y digamos esa etapa de ensayo previo que toma Freud, ¿no? Sí, bien. En el que bueno, viste que Freud, tanto,
que cuando le preguntan a Gabriel toma Freud... esta misma línea tiene, Gabriel tiene esta misma línea. Sí, aparte él toma el caso de Elizabeth como caso de referencia, así que lo hace muy interesante. Ajá, buenísimo, claro, el caso de Isabel es genial. Sí. Bien. ¿Alguien quiere más decir algo, agregar algo, comentar algo? ¿No, nada? Bueno, acá tengo Intervención alguna sobre la transferencia es un muy buen texto para ver las inversiones dialécticas, los momentos de verdad, a partir de las intervenciones de Freud, cómo Lacan va abordando todo eso, es bárbaro, eso yo me acuerdo de estudiarlo muy profundamente en la facu. Sí, el seminario 8 es maravilloso, ¿no? Digamos, es realmente un seminario muy lindo cuando habla toda la cuestión de Platón, ¿no? Digamos, es un seminario hermosísimo. Y aparte, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, es un seminario parecía como más llevadero, más fácil, ¿no? Que otros seminarios que son más áridos, ¿no? Digamos, como para seguir la lectura. El 8 es un seminario hermosísimo, sí. Pero lean, si tienen ganas, lean la proposición, que es cuando habla toda esta cuestión del algoritmo. Bueno, terminamos por hoy, les agradezco mucho la presencia de ustedes, y bueno, y nos veremos en otro momento, en otra oportunidad. Muchas gracias suerte. por la clase, muchas gracias. Muy linda Gracias la por la clase. transmisión. Chao, chao. No, por favor. Chau. Muchas gracias. Hasta luego.